viene, probablemente a las 5 de la tarde, una cosa así, de 5 a 7, de 5 a 7 y media. Ya lo ponemos bien en el grupo, pero tengo que ver que todos estén acá, digamos, porque ya veo que hay alguien que está en otra provincia y se nos complica por eso. Pero bueno, ustedes creo que son los... Desde la cátedra de yacimiento estaban viendo también de que íbamos a tener un viaje de campo y creo que Ujú. decían que para la otra semana no estaba seguro el profesor, así que habría que también tenerlo en Bueno, cuenta. no, no, sí, sí. Bien, gracias, Juan. Juan Pablo. Sí, en el caso de que tengan viaje de campo, sí, eso lo postergamos el día o lo hacemos la otra semana, ¿no? No hay problema en ese sentido, eso lo vamos viendo. Bien, hoy vamos a terminar la clase que quedó en la unidad 3 y vamos a dar la 4 también, porque como venimos con 2 semanas sin clase, estamos un poco atrasados. Así que cualquier cosa yo voy a comenzar y me interrumpen si tienen alguna pregunta. ¿Eh? Bien, creo que están viendo. Ahí deberían estar viendo una diapositiva. Nosotros habíamos terminado hace 2 semanas en la clasificación, digamos, habíamos visto las estructuras, los productos de rocas volcánicas dentro de la unidad de ígnea, y ahora vamos a ver la parte de clasificación de cuerpos intrusivos, es decir, la parte del interior de la corteza. Nosotros generalmente cuando hablamos de cuerpos intrusivos, un término genérico que usamos para definir los cuerpos, llamamos como plutón. ¿Estamos? Esto sería un plutón y la roca que lo rodea es la roca de caja o el encajonante. Recuerden que el plutón se intruye en forma líquida, de manera líquida, y el entorno es en estado sólido. Entonces, hay diferentes ideas de cómo generan el espacio para poder no solo transportarse, sino también emplazarse, es decir, hay diferentes mecanismos, y como es algo, como son procesos que en la mayoría de los casos no los vemos, porque ocurren en el interior, hay ciertas controversias y discusiones entre investigadores. ¿Estamos? En el caso de los cuerpos plutónicos, podemos clasificarlo en dos. Digamos. Dentro de ellos tenemos los cuerpos tabulares o rocas filonianas y los no tabulares que hacen mención a los cuerpos en forma más irregular, como los plutones que estamos viendo acá. En el caso de los cuerpos no tabulares, digamos, son cuerpos de mayor tamaño, por ejemplo, definimos de diferentes nombres que ya lo vamos a ver, por ejemplo, tenemos facolitos, leopolitos, el batolito, que es un conjunto de plutones, y esos generalmente son de mayor tamaño que los cuerpos tabulares o filonianos y tienen la posibilidad de cristalizar con tiempos más prolongados, producto de que el volumen de magma es mucho mayor y eso hace que la granulometría sea mayor, el desarrollo de granos o de cristales sea mucho más visible a simple vista. En el caso de los cuerpos tabulares o filonianos, que en síntesis nos referimos a los diques o los sills, según sean discordantes o concordantes a la roca de caja, estos generalmente son cuerpos de menor tamaño y se enfrían mucho más rápido y generalmente tienen texturas de granulometría muy finas, producto de ese enfriamiento rápido. ¿Estamos? En el caso de los cuerpos tabulares, si vemos los cuerpos tabulares o filonianos, vamos a tener dos, los diques y sills. Ya sabemos que los diques, vuelvo hacia el anterior, son los cuerpos en formas de estas que tienen, son, digamos, bastante estrechos comparados con su longitud, son como formas de tablas, de ahí los tabulares o filones, ¿eh? Son típicos de digamos, los yacimientos minerales en forma de vetas, digamos que generalmente el modo de explotación es por socavones. Ahí los cuerpos, en la mayoría de los casos, son estos cuerpos tabulares o filonianos. Esos son
diques que se intruyen en la roca encajonante, que traen toda la mineralización y a veces las dejan sobre las rocas, las paredes de la roca de caja, las mineralizaciones, o en el mismo dique. Y el modo de explotación es, digamos, por medio de socavones, no es diseminado, esa es, digamos, la diferencia. En el caso de los SIL, van a ser cuerpos concordantes con la roca de caja, es decir, se intruyen y siguen. Ahí entró alguien. Un segundo. Tenemos que hacer todo esto. Ahí, admite. Seguimos en la presentación. Ahí creo que están viendo. Y siguen, diríamos, las estructuras de la roca de caja. Esa sería la diferencia entre SIL y dique. En el caso de las rocas filonianas, generalmente se emplazan estos diques o SILs, van aprovechando no solo los esfuerzos regionales que necesitan, digamos, para intruirse, sino también aprovechan las debilidades de la roca. Generalmente en esta imagen, por ejemplo, se puede ver que cada línea es un dique. Estos son antiguos terrenos que son comúnmente poseen una foliación metamórfica muy, muy incipiente, y en este caso de esta misma orientación, y los diques se van intruyendo en los mismos planos de foliación metamórfica. Cuando tenemos un conjunto de estos diques, ya el nombre que reciben son enjambres. ¿Estamos? Los diques no necesariamente son todos rectilíneos, sino que pueden haber diques radiados o en anillos, y que van a depender mucho de las relaciones de la cámara magmática y la roca de caja. Por ejemplo, en estos diques, acá se ven enjambres de diques radiales. Fíjense cómo irradian los diques desde un punto. Y en este caso también se puede ver una meseta de erosión donde ha quedado por erosión diferencial, esto más resistente, o el cuello, digamos, de un cráter, de un volcán, y un dique asociado que se irradia desde el cráter. En el caso de los diques, en radiales o en anillos, va a depender, como dije, de la presión de la cámara magmática. Si nosotros tenemos la cámara magmática pintada en este color y la presión de la cámara magmática es menor a la roca de caja, es decir, no puede sostener el techo, el peso de la roca de caja, que en estado sólido, entonces se fractura y comienza a hundirse. Ese fracturamiento genera una disposición de diques en anillo. Si yo veo un corte en planta de la superficie XY, puedo ver, diríamos, cómo se ven la forma de anillos. En el caso contrario, que la cámara magmática tenga mayor presión que el peso de la columna, digamos, litostática o del techo, entonces lo que pasa acá es, digamos, genera un fracturamiento en forma radiada. ¿Vamos? Entonces vamos a tener este tipo de diques en cono o radiados. Entonces, yo con un mapa puedo ver, digamos, cuáles eran las relaciones de presión del magma con la roca de caja. En este caso era menor, y en el caso de que si es en cono o radiada, es mayor que el encajonante. Fíjense, aquí tenemos un conjunto de anillos, de diques en anillos, de diferentes familias, probablemente de diferentes tiempos han intruido dentro de un par de millones de años probablemente, pero es un ejemplo o evidencia de que en el interior hay una cámara magmática donde el techo de la cámara, que está representado con blanco, ha descendido. Y esto ha generado que hayan emplazado. En el caso de que, por ejemplo, estas diques tengan mineralizaciones, es interesante porque sabemos que no muy lejos va a estar la cámara magmática, y probablemente la parte apical de la cámara magmática pueda contener también mineralización. Obviamente que vamos a tener que generar estudios sísmicos y perforaciones como para saber, digamos, en exactitud, digamos, la ley o digamos, si es económicamente rentable.
En el caso de los diques, volvemos a la definición. Recuerden que los diques son discordantes, cortan toda la foliación metamórfica, en este caso sedimentaria, perdón, la estructura de la roca de caja, estos son niveles sedimentarios, mientras que los sills aprovechan los planos de debilidad de ellos y son concordantes. Pueden estar asociados tanto diques como sills. Bien, acá fíjense que tenemos diques radiados o en cono, tenemos un cuello volcánico asociado a estos diques, producto del ascenso del magma de la cámara magmática, y fíjense acá el dique en anillo, cómo produce el descenso del techo y, digamos, la disposición de diques en anillo. Recuerden que los diques y los volcanes están asociados a cámaras magmáticas en profundidad. Eso es importante tenerlo presente. En el caso, ya si nos olvidamos de los cuerpos tabulares y vamos a los cuerpos no tabulares, como dijimos, el término genérico es Plutón, y no vamos a ver en forma muy detallada todo el origen, el emplazamiento del magma, porque escapa, digamos, los objetivos de los contenidos mínimos de la materia. Estamos dentro de las carreras de ingeniería, entonces necesitan saber conceptos claros, pero no profundizar porque no damos tiempo. Pero tenemos que pensar, digamos, que los plutones en cuerpos, estos cuerpos de diferentes formas, pueden, digamos, tener diferentes formas porque ellos se emplazan, digamos, se intruyen en zonas, por ejemplo, márgenes convergentes, donde hay el margen de disolución genera un frente de compresión, eso generan, por ejemplo, esfuerzos compresivos, acá tenemos el sigma 1, que hace que los cuerpos que se digamos, intruyen en la corteza tomen las formas alargadas, donde el eje mayor va a estar perpendicular a mayor esfuerzo. Eso es muy común en los arcos volcánicos, por ejemplo, que pase eso. En cambio, hay otras regiones que son no asociadas a los arcos volcánicos, que los cuerpos o los plutones pueden tomar formas circulares en la mayoría de los casos, o elipsoidales, producto a que no tienen ninguna interferencia con los esfuerzos regionales, y entonces el cuerpo puede poner su propia forma. Como es un líquido, va a tratar de buscar esas formas circulares. ¿Vamos? Entonces, cuando vemos en un mapa cuerpos de formas alargadas, tendremos que pensar que probablemente estén bajo esfuerzos regionales, y en el caso de que vemos cuerpos, plutones, en formas circulares, probablemente hay que hacer estudios estructurales, no estén, digamos, o no estuvieron durante el emplazamiento bajo esfuerzos regionales. Vamos a definir los diferentes cuerpos que podemos encontrar en el interior de la corteza. Vamos a definir un stock, como esto la palabra lo dice, a cuerpos pequeños que en superficie en el mapa no tienen más de 100 kilómetros cuadrados de área. Es decir, son cuerpos pequeños que por lo general podremos asociarlos con zonas de alimentación de volcanes, donde las cámaras magmáticas abajo son más grandes, profundas, y entonces generan, diríamos, estos cuerpos o estos cuellos, digamos, ascienden, alimentan volcanes y luego se cristalizan porque la temperatura va bajando y quedan como pequeños cuerpos plutónicos que son definidos como stock. ¿Vamos? En el caso del batolito, que es un término genérico que ahora actualmente no se usa mucho y ya se usa directamente la palabra complejo intrusivo o plutón, hace referencia a los cuerpos de mayor tamaño que pueden estar formados por múltiples plutones. Vamos a decir, la cámara magmática, estos grandes cuerpos abajo no crecen por un solo pulso que se va elevando, sino que van creciendo por múltiples pulsos más pequeños que van intruyendo y se van mezclando y creciendo en la corteza. ¿Se entiende? A eso lo llamamos los geólogos crecimiento incremental. Son pequeños incrementos de pulsos que van dando lugar a que vaya creciendo la cámara magmática de a poco. Eso digamos, es bueno porque hace que la temperatura se mantenga por arriba por largo periodo.
Es decir, no es un solo cuerpo, sino que son diferentes pulsos en 5 o 6 millones de años. ¿No? Los cuerpos, geométricamente, los plutones, se le van a dar nombres, como vimos en el stock. También conocemos a los lacolitos cuando tienen el piso es plano y el techo en forma abovedada o de domo. Esto es producto de que el espacio que hace el Plutón lo hace levantando el techo. Esto es típico de cuando se producen emplazamientos muy cerca de la corteza, donde la presión listostática, es decir, la carga listostática que tiene por arriba es muy poca, porque puede tener 1 o 2 o 3 kilómetros de profundidad nada más. Entonces, el Plutón tiene la capacidad de levantar el techo y generar un positivo topográfico. ¿Vamos? En el caso contrario, los lopolitos pueden generarse a la inversa. El techo va a ser plano y el piso es abovedado. Esto es producto de que se genera un descenso del techo, del piso, perdón, y eso hace que baje el piso para ese lugar y entra el magma. ¿Vamos? En este caso, en el lacolito, generalmente se dan en magmas félsicos que tienen alta viscosidad, recuerden, son viscosos, similar a la pasta de maní, al dulce de leche, que pueden transferir los esfuerzos. En cambio, los leopolitos es más común en los magmas más máficos, que son magmas menos viscosos y que no tienen capacidad de empujar porque, digamos, fluyen más rápido. Si nos asemejamos con nuestros productos alimenticios, podemos decir que la viscosidad de un basalto se asemeja a la de salsa de tomate o el ketchup. Eso es para que ustedes tengan la idea cuando hablamos de viscosidad a qué nos hacemos referencia. Bien, ahora vamos a ver relaciones de contacto. Es decir, son importantes para saber si un cuerpo se intruye en una corteza o en un encajonante frío o está en cierta temperatura, y dependiendo también de la profundidad. No es lo mismo que un cuerpo se intruya en corteza superior que en la corteza inferior. ¿Por qué la corteza inferior, a pesar de que está en estado sólido, tiene mayor temperatura? Porque el gradiente geotérmico va aumentando y hace que, que las rocas, en vez de fracturarse, comiencen a fluir. Eso permite que los contactos intrusivos sean diferentes. Podemos tener diferentes contactos entre el Plutón y la roca de caja. Digamos, pueden ser contactos transicionales o gradacionales, como vemos en las imágenes, y podemos tener diferentes. Por ejemplo, este es característica, se le llama inyectado, pero es netamente frágil. Es decir, lo blanco es el Plutón y lo negro es la roca de caja. Fíjense que el Plutón intruye en una roca que está fría. Digo fría, ¿por qué? Porque está totalmente fracturada. Digamos, si está fría, la roca se fractura, no fluye como la miel. No tiene una deformación dúctil. En ese caso, los plutones, los contactos, si son gradacionales, la roca de caja se fractura y los xenolitos forman parte digamos, son ingeridos por el Plutón, y es una forma también de hacer espacio. A esto lo llamamos como un stopping, que es un proceso, ya lo vamos a ver en las últimas diapos, que puede fracturar la roca de caja y digerirla, y la va asimilando y la va incorporando. Lo puede fundir a los bloques si la temperatura del magma es alta, o si no, directamente los bloques por su propio peso empiezan a descender y el magma, que es más liviano, empieza a ascender. En el caso de que la temperatura de la roca de cajas esté más elevada, que sea una corteza más profunda, los contactos transicionales pueden ser impregnados. Quiere decir que hay una fusión parcial, es decir, la roca es fundida parcialmente por el Plutón y no se fracturan, o se pueden fracturar, pero son fracturas dúctiles que se van fundiendo, y lo sólido de la roca de caja puede pasar en estado líquido. Es una forma también de generar espacio.
Y también, obviamente, podemos tener la combinación de ambos. Puede empezar así y a medida que se calienta, terminar así. O en algún proceso, digamos, que congelarse en el intermedio de estas dos. ¿Se entiende? Eso es cuando hablamos de contactos transicionales. Luego tenemos los contactos netos, como si fuera una línea. Aquí se puede ver una roca de caja de color oscuro y como el contacto intrusivo es totalmente neto. Es un poco irregular, pero es neto. Eso marca que hay un contraste térmico bastante importante. Es una roca que estaba bastante fría, no pudo generar ninguna transición, nada, no mucho, entonces queda el contacto bastante neto. Bien. Ahora vamos a ver el concepto de tiempo de intrusión. Esto es relativo, es decir, cuándo se intruyen los magmas. Si yo tengo un margen de subducción que está trabajando, como el actual, el andino, donde la placa oceánica subduce sobre el continente, eso generan esfuerzos. Esos esfuerzos compresivos generan una foliación metamórfica, es un metamorfismo regional en toda la zona del margen de la placa y me genera una foliación metamórfica que en la gráfica de acá abajo está representado por la línea verde. Es decir, esta es la foliación metamórfica. Entonces podemos tener plutones que intruyen antes de la foliación metamórfica, que intruyen en el mismo momento que se está formando la foliación metamórfica, obviamente que no el Plutón es líquido, o cuerpos que se intruyen después de haberse formado la foliación metamórfica. Es un tiempo totalmente fuera de, digamos, no necesariamente en ese orógeno. Entonces vamos a clasificar a plutones post-tectónicos, que son, como la palabra lo dice, que se intruyen luego del proceso tectónico. Son generalmente emplazados, son episodios, digamos, son plutones generalmente someros, que cortan la foliación metamórfica, y como no están asociados a los esfuerzos porque ya no actúan, generalmente toman formas circulares. En el caso de los plutones sintectónicos, hablamos de en el momento, estos plutones son emplazados durante el episodio metamórfico o orogénico y la foliación regional, digamos esta verde, continúa en el granito. ¿Por qué? Porque se está emplazando en el mismo momento que lo están comprimiendo. Y para los plutones pretectónicos, es decir, los que estaban con anterioridad, son cuerpos que ya estaban en estado sólido, entonces en la mayoría de los casos no le generan ningún tipo de formación porque ya están en estado sólido, y a lo sumo pueden generar en las zonas de sus bordes una foliación similar a la de la metamórfica, a la de la roca de caja. Bien, acá abajo tenemos los tres tipos de plutones. Ahora quisiera ver si ustedes pueden diferenciar cuál es cuál es sin y cuál es post-tectónico, dependiendo de las foliaciones de la roca de caja con las foliaciones internas del cuerpo. Los escucho, si están ahí. El sintectónico vendría a ser el que se formó con las mismas líneas, digamos, del... Bien. ¿Cuál sería? ¿El izquierdo, del medio o el...? ¿Cuál sería que no te Del escuché? medio. Bien, excelente. El del medio es el sintectónico, muy bien, de acuerdo. ¿Y el posttectónico, este o este? El de la derecha El que porque... Bien, estaría a la derecha. excelente, muy bien, exactamente. Así se pueden discriminar, muy bien, excelente. Bien, coincidimos. Entonces, en campo, nosotros, los geólogos, podemos analizar las relaciones estructurales, texturales y estructuras tanto del Plutón como la roca de caja y saber si un cuerpo es posttectónico, sintectónico o pretectónico. Y eso es importante porque si estoy buscando mineralizaciones, X mineralizaciones, hay mineralizaciones que ocurren en cuerpos posttectónicos o sintectónicos y no, por ejemplo, si yo estoy buscando una relación, digamos, mineralizaciones de oro en cuerpos sintectónicos durante el orógeno andino, por ejemplo, no voy a caer en estos plutones porque sé que está con anterioridad. ¿Estamos? Si estoy buscando
por ejemplo. En el caso de los posttectónicos, son muy comunes que intruyen luego y son ricos en mineralizaciones de uranio, por ejemplo. Entonces es muy característico que busque este tipo de plutones circulares que cortan la foliación totalmente discordante de la roca de caja. Entonces buscaría acá. Es bastante importante saber las relaciones y a qué tipo, a evento pertenecen los plutones. Para ir terminando, vamos a hablar de profundidad de emplazamiento. Esto lo más o menos es como para que tengan en cuenta que está muy relacionado con los tipos de contactos también y las zonas donde emplazan los plutones. Vamos a definir 3 zonas: la epizona, la mesozona y la catazona. Como las palabras lo dicen, epizona es la zona, digamos, somera de la corteza, donde los plutones se emplazan en la zona corteza superior. Son cortezas muy frías porque están alejados de las zonas del interior del continente, y generalmente los plutones que llegan ahí son epizonales y son posttectónicos, son discordantes. En el caso de la mesozona, vamos a tener profundidades entre 10 y a 20 kilómetros y la temperatura ya aumenta, puede llegar hasta 500 grados centígrados. Acá podemos tener tanto sintectónicos como posttectónicos, y los contactos, por ejemplo, ya no solo van a ser contactos frágiles, inyectados, sino ya puede haber diferentes contactos de asimilación, fusión parcial, contactos impregnados, transicionales, como habíamos visto. Y, con mucho más razón, en la catazona, que sería corteza inferior, son profundidades de más de 15 kilómetros, las temperaturas pueden llegar a 600 grados centígrados. Entonces, si un plutón de 1000 grados centígrados, 800, 900 grados centígrados se intruye en una roca de caja que está a 600 grados centígrados, ahí los procesos de emplazamiento son diferentes, porque las rocas de cajas se comportan como cuerpos dúctiles. Entonces, cambia muchísimo la forma de emplazamiento. Bien, y en este caso, ya para terminar, hablamos del emplazamiento, es decir, cómo generan espacio los cuerpos para hacerse, digamos, espacios en la corteza. Hay múltiples mecanismos y en la mayoría de los casos los cuerpos se emplazan, es decir, no hay un solo mecanismo que domine, sino que es una combinación de mecanismos. Pero vamos a ver 6 casos principales, como para que ustedes tengan noción de los mecanismos de emplazamiento de los cuerpos, los plutones. ¿Estamos? Podríamos tener lo que llamamos nosotros el doming, que sería el levantamiento del techo. Es decir, yo genero un fracturamiento y un levantamiento del techo para generar espacio al plutón. En este caso, como ustedes saben, deberíamos estar muy cerca de la corteza, digamos, de la superficie, para poder empujar y generar un positivo topográfico. En el caso de la asimilación, es el 2, fíjense, lo que genero es una fusión de la roca de caja y que está en estado sólido lo paso en líquido. En este caso, vamos a tener que tener cortezas calientes, vamos a tener que estar en cortezas inferiores, es decir, en la catazona o mesozona, porque en la corteza superior las rocas de caja están frías. Podemos también tener un stopping, que sería el número 3, es cuando generalmente en la corteza superior también, por fracturamiento, se producen fracturamientos y generaciones de bloques, y los bloques, como son más pesados que el líquido, descienden y generan una transferencia de masa. Descienden los bloques y sube el manto. En el caso del 4, que sería un descenso de la roca de caja, no como bloques, sino como digamos, como por capacidad de fluir, es porque están muy calientes en la catazona, en la corteza inferior, y tienen la capacidad de fluir porque están a 600 grados centígrados. Entonces, cuando sube el líquido, las rocas de caja descienden, ocupan el espacio que tenía el líquido y así van ascendiendo. ¿Estamos? Que es el mecanismo del diapiro. En el caso de digamos, del proceso 5, pueden ser por compresión, es decir, la roca puede generar esfuerzos importantes que hace que comprime la roca y genera ese tipo de espacio. Y en la 6 pueden ser esfuerzos regionales, pueden ser ayudados por ejemplo, esfuerzos distensivos que generan o ayudan a que el cuerpo de los magmas se emplace. Como verán, es una combinación bastante resumida porque la situación es más compleja,
Pero lo que quiero, y vuelvo a decir, que los procesos no domina uno solo, sino que es una combinación de varios. Realmente, cuando el cuerpo va ascendiendo por corteza inferior, que la corteza dúctil, la corteza está caliente, es dúctil, puede, digamos, primar el 4 y el 2, y combinado con el 5. Pero cuando llega a la corteza superior, si la temperatura, digamos, le da, no se frizó antes, el proceso de emplazamiento cambia. Puede ser 1 o 3. Vamos a decir, van cambiando a medida que van ascendiendo. Siempre y cuando tengan alimentación de magmas, de pulsos, para que sigan permaneciendo a alta temperatura. ¿Bien? Y le dejo un glosario como por las dudas para que tengan ahí de definición. Bien, con esto ya terminamos la unidad 3. No sé si hay preguntas. Si no, vamos a pasar a la unidad 4, a la última, de la parte ígnea. 3 abajo y vamos con la 4. Bien, asumo que no hay preguntas. ¿Quiere decir que entendieron todo o no entendieron nada? Prefiero que sea la primera. Bien. Ya esta es la unidad, la última unidad de la parte de ígnea, y es que vamos a tener que tomar el examen. Así que dentro de 15 días vamos a tomar unidad 1 a 4. ¿Estamos? Un examen breve, conceptual, pero tenemos que tratar de seguir, digamos, para la regularidad, es decir, saber que vayan adquiriendo los conocimientos. ¿Estamos? Ya lo voy a decir en el grupo para que todos sepan lo que van a rendir. ¿Alguna consulta ahí que se abrió un micro y se apagó? Bueno. Está bien. Ok. Bien. Vamos a ver la generación de magmas. Es una... Ahí creo que tengo un chat. Sí. Sí, va a ser después del feriado largo, creo. Más o menos el 12, 13 por ahí. Creo que el martes es feriado, pero bueno, ya vamos a buscar un día de esa semana, si es un miércoles o algo así. ¿Estamos? Ya después lo vemos bien, pero calculo que va a ser... estoy viendo el almanaque. Yo creo que el martes 12, no sé si es feriado, pero probablemente lo sea, 11, 12 es feriado. Así que si después vemos en esa semana, pero probablemente el 13, miércoles 13, si podemos buscar un horario, vamos a tomar el examen. ¿Vamos? Pero bueno, eso lo vemos después en el grupo. Pero vayan estudiando, eso es lo que quiero recalcar. Bien, vamos a dar la unidad, ya después le voy a comentar antes de irnos cómo hacer el examen. Nada de qué preocuparse. Bien, vamos a ver ya para terminar la parte ígnea, y también tenemos que ir a hacer el práctico en forma presencial al CENIT, en 2 horas creo que lo podemos hacer. Vamos a terminar, ustedes ya me imagino que ya están con la parte de moda, todo eso, las descripciones, pero vamos a verlo en forma presencial por una cuestión mucho más fácil para todos. En el caso de la unidad 4 vamos a hablar un poco de la generación de magmas y asociación con el ambiente geodinámico. Vamos a tratar de ver cómo se generan los magmas y ver un poquito los ambientes geodinámicos. Para hablar de fusión de fuentes, recuerden que las rocas ígneas provienen de la fusión parcial, digo parcial porque no se funde todo, no se funden partes de la roca, de una roca fuente. En el caso para generar magmas basálticos, es decir, los magmas máficos, tengo que fundir algo de composición más máfica que los basaltos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si yo fundo, por ejemplo, un basalto y lo fundo, no voy a generar algo más máfico que una tonalita, por ejemplo. ¿Por qué?
Las fusiones realmente no se funden toda la roca, sino se funde el 20, el 30% de la roca fuente, y eso genera que solo los elementos más félsicos formen parte del magma. Entonces, en el caso de generar un magma basáltico, que es algo mágico, necesito sí o sí fundir una roca fuente ultramáfica, de composición ultramáfica. Y la única forma de fundir una roca ultramáfica es en el manto. Es decir, que los basaltos se originan en el manto. ¿Estamos? Bien, para conocer la fuente, es decir, las rocas que predominan en el manto, vamos a verlo aquí, que son el grupo de las digamos, el grupo general se llama las peridotitas, que abarcan diferentes rocas. En ella tenemos las lersolitas, que es la más común, las hatburgitas, las huerreritas y las dunitas. En casos más, digamos, pintamos con lersolita, que son las más comunes, van a estar compuestas por clino, ortopiroxeno y olivino, y una cuarta fase, que puede ser granate, espinelo o plagioclasa, dependiendo de la profundidad. Porque estas se van, digamos, van cambiando dependiendo, en el caso de lo más somero es plagioclasa, luego pasa a espinelo, y luego en las profundidades, más de 80 kilómetros de profundidad, aparece granate. Entonces acá tenemos un pedazo de manto, de lersolita, pero en este caso es un meteorito. Recuerden que los meteoritos son antiguos fragmentos de planetas que se van, digamos, los planetas se van fragmentando, digamos, por colisión con satélites, con otros meteoritos de gran tamaño. En la Tierra cualquier momento puede venir un gran meteorito y generar una fragmentación del planeta y tirar el pedazo de núcleo, de manto, de corteza en el espacio y empezar a formar parte de meteoritos. Y esos meteoritos, cuando caen, en este caso en la Tierra, pueden, digamos, en este caso representan y nos dan una posibilidad de estudiar el manto. En este caso, fíjense que acá puse el precio de pequeño pedacito de manto extraterrestre, sale $2.300. Como es interesante. En el caso de cómo conocemos, aparte del meteorito, la petrología del manto, podemos también conocerla en las ofiolitas. ¿Qué son las ofiolitas? Son cuerpos máficos, digamos, la fiolita es un conjunto de rocas ultramáficas en la base y máficas que representan la corteza oceánica. Cuando se producen colisiones continentales, es decir, cuando hay un margen de subducción y hay dos placas continentales y se produce la colisión, generalmente la placa oceánica, el remanente, sube y genera una obducción y me pone la placa oceánica en superficie. Y eso me da la posibilidad de estudiar la base y estudiar también el manto y su mineralogía. Por ejemplo, aquí tenemos un complejo fiolítico en Omán, que me muestra toda digamos, lo que sería la placa oceánica y su base. Tengo acceso tranquilamente caminando por ahí al manto. Otras zonas también pueden ser, fíjense, por fragmentos de erupciones, en este caso basálticas, porque sabemos que provienen del manto. Cuando ascienden y erupcionan en superficie, traen consigo pequeños fragmentos o cenolitos del manto. Eso es una forma de analizar y estudiar el manto. También son, por ejemplo, las pipas kimberlíticas, donde también son conocidas por la extracción de diamante, sobre todo en Sudáfrica, también son acompañadas por numerosos fragmentos del manto. Esto es porque también los diamantes se forman a esas profundidades. Recuerden que los diamantes necesitan altas presiones para su formación, si no serían grafitos en superficie. En el caso de decir cómo fundimos el manto para generar los basaltos, podemos tener tres caminos, tres formas, digamos, de generar la fusión del manto. Una es aumentando la temperatura. ¿Cómo aumentamos las temperaturas? Por anomalías térmicas, es decir, se producen anomalías térmicas en el interior de nuestro planeta, sobre todo en la zona del núcleo, que generan fusiones del manto, y ese magma del manto asciende como plumas y llega a superficie y son los conocidos como los hotspots. Por ejemplo, Hawái, ahora en España, en
digamos, la isla de La Palma. Ahí hay que hay un desastre natural, es decir, gente que se va a vivir en un hotspot siempre va a estar en un riesgo permanente. Bueno, ahora generó la erupción, es decir, hubo una anomalía térmica en el interior, el ascenso de magmas basálticos y la generación de vulcanismo. En este caso, ahora están justo, digamos, en esta zona por acá, generando todo ese desastre natural que, digamos, lamentablemente, la culpa no la tiene la naturaleza, sino somos nosotros, inconscientemente, que vamos a habitar lugares que son de cierta peligrosidad. Entonces, si yo tengo la geotermia, digamos, esta roca que está acá, este es el líquido, en esta color fucsia es la zona donde se funde. Acá tenemos todo líquido y acá tenemos todo sólido. Realmente la roca en el manto está en estado sólido, semisólido, producto de que no hay anomalía térmica, pero cuando la geotermia, digamos, se eleva, hace que toque, digamos, el líquido y comienza a fundirse. Y ahí generan los magmas. Entonces, una forma es por elevación de la temperatura. En este caso, vamos a tener, como le decía, las anomalías térmicas se generan en la base acá del manto y generan el ascenso de las plumas calientes o los hotspots. Este es el caso típico de Islandia también, que las placas se van moviendo y el hotspot permanece fijo por millones de años y genera toda la alineación de islas volcánicas. Estas islas son islas que se van apagando porque el punto caliente está acá, es decir, se van moviendo y salen de la zona de conexión del magma y se apagan los volcanes, pero aparecen otros. Y eso genera toda una alineación de volcanes que se pueden ver por las imágenes satelitales o en el Google. ¿Verdad? Otra forma, sí, Ahí en ese escucho. caso, el anterior, las listas, o sea, el hot point o el hot point sería así como alargado, como muestras todas las listas, o sería uno solo que va. Digamos, el hotspot o el punto caliente es un conducto de magma, una pluma que permanece quieta, por decirlo así, y la placa, por la deriva continental, es decir, por el movimiento de la placa, se va moviendo. Entonces, por ejemplo, que se va moviendo 1 o 2 centímetros por año, y eso hace que cada miles de años el volcán que estaba alimentando, se estaba formando por la pluma, se desplace y pierda conexión con el magma, entonces ya se apaga y queda extinto, pero aparece otro volcancito acá. Es decir, que se va moviendo y entonces genera todo un rosario, una alineación de volcanes que los más alejados se apagan y van siendo activos los más comunes, los más abajo de la pluma. ¿Se entiende? Sí, sí. Ok. En el caso, otra forma es disminuyendo la presión. Es decir, si yo tengo el mismo dibujo acá todo sólido porque estoy a bajas temperaturas y presiones, y acá es la zona de fusión, y acá es todo líquido a altas temperaturas, yo puedo tener una porción de manto en estado sólido a, digamos, fíjense, 250 kilómetros de profundidad, y esa porción de manto la subo a superficie y va a llegar a los 110 kilómetros de profundidad, va a tocar la línea y va a comenzarse a fundir. Y a medida que, digamos, ascienda esa porción, más se va a fundir y más basalto va a generar. Y eso, la disminución de presión, obviamente es adiabática, casi adiabática, porque hay una disminución muy pequeña, pero se toma como adiabática, es decir, permanece la temperatura constante. Eso genera en los lugares de márgenes divergentes, es decir, las dorsales mesoceánicas de los fondos oceánicos, donde las placas, digamos, se va separando, genera un espacio vacío que hace que las porciones de profundidad del manto asciendan, y esa descompresión en temperaturas constantes genera la fusión del manto y la generación de grandes volúmenes de basaltos que son luego los que forman el nuevo piso oceánico. Y así es un ciclo que se va formando y van desplazándose. ¿Vamos? Eso es lo que más o menos estaba representando acá. Son estructuras de las dorsales mesoceánicas donde el manto asciende y se va
asciende a temperaturas constantes y se va generando la fusión. Cuando se genera la fusión en superficie, que estas son zonas ya muy fundidas por mucho tiempo, porque vienen hace más de 4.000 millones de años fundiéndose, ya están empobrecidas, porque la mayoría de los elementos químicos se fueron, ¿sí? Y solo quedan los elementos que abundan, que son el magnesio, el sílice. Entonces, esos son los famosos magmas, los tipo MOR, los Mid-Ocean Rise Basalt, es decir, basaltos de dorsales mesocéanicas, los normales o deprimidos, porque ya están totalmente, la fuente está súper empobrecida. Pero cuando vienen de profundidades más de 660 kilómetros de profundidad, ahí vamos a tener los EMOR. Siguen siendo basaltos de dorsales mesocéanicas, pero están enriquecidos. ¿Enriquecidos en qué? En elementos químicos. ¿Por qué? Porque estas zonas profundas del manto no se funden tan frecuentemente. Entonces pueden ustedes ver a veces que pueden diferenciarse a los MOR, a los basaltos de dorsales mesocéanicas, como EMOR, que son enriquecidos, o NMOR, que son empobrecidos y resultan de la fusión masomera. ¿Vamos? Eso es una aclaración como para que lo vean. Y por último, las rocas del manto se pueden fundir por adición de volátiles. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, fíjense, a una temperatura, una profundidad o una presión de 1 gigapascal, que estamos aquí, esta roca en estado, digamos, el manto en estado seco, sin fluidos, se funde a 1200 grados centígrados. Pero, si por algún mecanismo es impregnada en agua, fíjense que se funde a 900 grados centígrados, es decir, 300 grados menos. Es decir, que entonces que una roca que está acá en estado seco no se va a fundir porque rige la curva esta. Pero se ve invadida de fluidos y pasa a formar parte de esta... Voy a cambiar el puntero a ver si... Ahí está. Pasa a formar parte de la parte líquida, porque esta la separa ahora, o esta que es líquida, la saturada en agua, y se empieza a fundir. ¿Vamos? Y la zona donde se genera el ingreso de agua al manto es en los márgenes de subducción. ¿Por qué? Porque la placa oceánica que subduce entra con toda la carga sedimentaria del piso oceánico y completamente cargada de agua. Eso lo lleva a profundidad y impregna a la cuña del manto y baja el punto de fusión y se comienza a fundir y empieza a dar vida a lo que conocemos como el arco magmático. Bien, en este caso es una recreación digital de cómo la placa oceánica subduce junto con toda la carga sedimentaria oceánica, sedimentos oceánicos, cargados de agua y a temperaturas más altas o profundidades mayores, fíjense que estamos ya a los 80 kilómetros de profundidad, comienzan a producirse la fusión de la carga sedimentaria cargadas de agua y impregnan toda la base, digamos, o la cuña del manto o el manto, digamos, la peridotita, y bajan el punto de fusión, entonces empieza a fundirse y a generar fusión y un arco volcánico. ¿Estamos? Entonces, resumiendo, el manto lo puedo fundir de tres maneras. Es decir, para generar magmas basálticos, puedo generar por hotspot o anomalías térmicas aumentando la temperatura, que sería este camino, por disminución de la presión o adiabática, ¿no? Que serían los márgenes divergentes, o por el ingreso de agua y la disminución del punto de fusión, que serían los márgenes convergentes. Bien. Ahora vamos a ver diferentes procesos por los cuales se pueden generar diferentes tipos de magmas. Es decir, lo conocemos como diversificación de magma. Generalmente conocemos que ahora nosotros podemos generar basaltos en los márgenes convergentes, pero el basalto, cuando ingresa a la corteza, puede experimentar diferentes procesos físicos y químicos que hacen que no sean más basaltos, sino que generen diferentes procesos y generen diferentes tipos de rocas. Eso lo conocemos como proceso de diferenciación. Entonces vamos a ver muy
brevemente diferentes procesos de diversificación. Un proceso de diversificación de magma, es decir, de generar diferentes tipos de magma con una sola fuente, es con la fusión parcial. Yo genero, si yo tengo, por ejemplo, minerales claros que son félsicos y minerales oscuros que son máficos en una fuente, y yo fundo toda la fuente, voy a obtener, es decir, si fundo 100% la fuente, fundo todos los minerales, voy a tener un magma similar de la misma composición que la roca fuente, porque pasé solamente de sólido a líquido. Pero en la naturaleza es imposible porque no hay tanta temperatura y lo que se generan son fusiones parciales. Las fusiones parciales generalmente son del 15 al 20, 25%. Eso hace que, digamos, una fusión del 10% solo va a afectar a los minerales más félsicos. Entonces, el magma va a estar formado por los componentes más félsicos de la fuente. Pero si aumenta a 30%, ya no solo va a formar parte del magma de los minerales más félsicos, sino que también van a ir algunos componentes intermedios. Entonces ahí los componentes van a ser diferentes y van a generar diferentes composiciones. Es decir, que yo con una fuente, una sola fuente, pero con diferentes grados de fusión parcial, puedo generar diferentes composiciones en los magmas. ¿Vamos? Otro proceso es la diferenciación magmática. Yo con un basalto puedo generar 3, 4, 5 tipos de roca. ¿Por qué? Por la cristalización fraccionada. ¿Cómo es eso? Generalmente basalto, hacer un magma bastante con baja viscosidad, como la salsa de tomate, los minerales que cristalizan, que son generalmente más densos que el líquido, decantan en profundidad. Eso hace que los minerales de mayor temperatura, como el olivino, el piroxeno, se separen del líquido por gravedad y formen rocas máficas y ultramáficas. Y el líquido que va quedando va siendo cada vez más félsico, porque los componentes del magnesio y el hierro, digamos, fueron fraccionados por los olivinos que cristalizaron primero. ¿Se entiende? Entonces, esa separación de los sólidos con los líquidos me generan que cristalicen rocas máficas abajo y más félsicas arriba. Puedo tener, por ejemplo, un basalto abajo o un gabbro, porque va a ser una roca intrusiva en este caso, y las rocas de composición intermedia puedo tener tonalitas, granodoritas arriba, otro proceso de diferenciación y granitos digamos, en la parte más superficial. Ahí entró alguien un poco tarde, le damos a la entrada y seguimos. ¿Se entiende ese proceso de diferenciación? Es bastante simple, pero es difícil a veces de ver. Bien, otro es el transporte de volátiles. Yo, por ejemplo, puedo generar diferentes composiciones de un magma por el proceso de diferenciación. No solo los minerales que cristalizan acá decantan y se separan del líquido, sino que el líquido va subiendo por diferencia de densidades, son más livianos y tienen capacidad de flotabilidad. Entonces, cuando están muy cerca de la superficie, se separa también la fase fluida. Es decir, empieza a aparecer la fase fluida y se separan y encuentran fracturas, ¿sí? Y generan los complejos hidrotermales o pegmatíticos muy interesantes, digamos, de formación de yacimientos minerales, ¿sí? Que son todas las partes de los yacimientos. Y esa separación me está generando una diferenciación, porque toda la fase esta que genera las pegmatitas venía en profundidad disuelta en el líquido, pero como se van separando, van somerizando, es decir, va disminuyendo la presión, empiezan a aparecer las fases. Se disocian producto de una menor presión. Eso es una forma de tener en profundidad un solo magma que a medida que va subiendo, se van fraccionando y se va diferenciando. Y me genera de un solo magma diferentes tipos de roca. ¿Vamos? Otra forma es mezclando los magmas. Vamos a tener mezcla de magma. Yo tengo
En este caso es un mingling, que lo conocemos, porque puedo reconocer las dos partes, pero si yo tengo un basalto que se mezcla en una cámara magmática con riolitas, me va a generar todo este tipo de estructuras. Esto en el laboratorio, cómo se generan, pero es decir, las viscosidades son tan diferentes que a esa temperatura no tan alta que la mezcla queda totalmente visible. Pero es un proceso de diversificación de magma, porque yo ya, digamos, tengo un resultado diferente a lo que el magma inicial. ¿No? Otra forma es la asimilación. Nosotros hemos visto que los cuerpos, los plutones, cuando intruyen, y si la roca de caja está a una temperatura relativamente alta, se pueden fracturar y no solo fracturar, sino asimilarse. Es decir, los fragmentos de cuerpo se van reduciendo de tamaño porque lo van digiriendo, es decir, lo va fundiendo y los componentes sólidos pasan a un componente líquido. Es una forma de asimilar. Pero esa asimilación me va a generar un cambio en la composición del magma, porque yo tenía un magma inicial de composición A, pero si yo le estoy metiendo fragmentos de roca de caja y los fundo y los meto ahí adentro en forma líquida, me va a cambiar la composición a una composición B, que no va a ser ya más A. Y eso es una forma también de generar diferentes composiciones magmáticas. Este ejemplo, por ejemplo, de asimilaciones, en la foto se puede ver en Famatina, cerca de ahí de Cerro Toro, de Villa Castelli, cómo los fragmentos de rocas de cajas quedan atrapados en los granitoides, en los plutones. Fíjense cómo quedan fracturados y lo van reduciendo las dimensiones asimilándolo. Se va formando digamos, de sólido, pasan a líquido. Es una forma de emplazar también, no solo de generar diferentes composiciones químicas, sino también de generar espacio. Ya para ir terminando, vamos a ver que las rocas graníticas, a diferencia de los magmas basálticos, son más complejas. ¿Por qué? Porque los granitos por sí solos sabemos que son rocas muy silícicas, muy félsicas, y los componentes de tanto sílice, aluminio, no se encuentran en el manto. ¿Vamos? Entonces, parte de un componente tiene que fundirse la corteza continental, porque sabemos que la corteza continental es muy félsica. Entonces, mezclando los magmas del manto con la corteza, sobre todo en la corteza inferior, que están a alta temperatura y se pueden fundir en la catazona, entonces los magmas van a generarse procesos de asimilación y la composición va a tender a ser más félsica. ¿Vamos? Bueno, el caso ahí más o menos es una descripción de todas las características que tienen las rocas, los granitos, que son bastante complejos. Son generalmente, a diferencia de los basaltos, poseen minerales hidratados, es decir, poseen agua, y eso sí o sí necesitamos incorporar agua al sistema, porque los magmas del manto vienen totalmente son anhidros, entonces una forma de incorporar agua en el manto era como en el margen de succión. Recuerdan que produce toda la carga sedimentaria de la placa oceánica, impregna al manto, baja el punto de fusión, funde el manto, genera basaltos, esos basaltos se hidratan, se mezclan con la corteza, la base de la corteza, y generan estos tipos de granitos. Entonces recordemos que para generar granitos, cuando digo granitos, son rocas félsicas. Hablamos de granitos, monzogranitos o su equivalente volcánico riolitas. En la mayoría de los casos necesitamos fundir parte al menos, un 20, un 30% de la corteza continental, para que los elementos de la corteza continental, que generalmente son más félsicos que el manto, puedan generar este tipo de composiciones. Y estas son más o menos una recreación muy simple, la cosa más compleja, pero en mi caso, por ejemplo, yo estudio secciones antiguas acá en Sierras Pampeanas o en Cordillera, donde tengo expuestos estos niveles. Ya obviamente todos en estado sólido, pero puedo reconocer las zonas de mezcla, las zonas de canales, de emplazamientos, y así puedo reconstruir y tratar de entender los orógenos actuales, y así tratar de ver cómo funcionan los márgenes convergentes, que son muy complejos
y nos resultan bastante difícil de entender por el hecho de que todos los procesos ocurren en profundidad y no lo estamos viendo. Entonces, como dije recién, necesitamos recurrir a antiguos arcos que ahora están fracturados y expuestos en la superficie, como por ejemplo la Sierra de Velasco, acá nomás, que tenemos muy cerca. Eso es un antiguo orógeno en el Paleozoico, que me dejan en evidencia lo que ocurrió en el interior. Entonces, son ventanas al pasado que me permiten a mí tratar de entender no solo los procesos físicos, sino también químicos. Y en este caso podemos entender que, fíjense, en el manto se hidrata, se funde, el basalto queda en la base de la corteza y funde también la corteza, y también los magmas se mezclan y generan los arcos volcánicos. Es algo muy simple, pero el mensaje que quiero dar es que los magmas graníticos, a diferencia de los basálticos, necesitan un componente también de la corteza. Bien, y ya para ir terminando, tenemos que recordar una reseña de los diferentes ambientes geodinámicos con los magmas. Recuerden, por ejemplo, en el 1 habíamos visto que se producen por descompresión, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan que había una disminución de la presión adiabática, que lo habíamos visto en el inicio de la diapositiva, que se funda el manto y me genera basaltos tipo MOR que generan el fondo oceánico. Recuerdan que los 6 o los 7, dependiendo si llegan a superficie en la placa oceánica o en la placa continental, son los hotspots, que son plumas mantélicas que se funden por anomalías térmicas del núcleo y llegan a superficie y producen erupciones. Generalmente no son violentas porque son magmas basálticos, no son félsicos, pero están, digamos, actualmente en España, lo que estamos viendo, si han visto un poco de televisión, ahí en las islas de La Palma, donde está generando esto. Esto es producto de un hotspot, o en Hawái también pasa a menudo, pero en Hawái ya están bastante, digamos, tienen un control mucho mejor, no generan poblaciones dentro de las zonas de mayor peligrosidad, sino que están más alejados, entonces no tienen esa dificultad. Pero acá en las zonas en las islas de España se han poblado sin ningún tipo de control y bueno, ahora el volcán está erupcionando porque la pluma del manto le está entregando magma y obviamente tiene que salir. No es culpa del volcán, sino culpa de la gente que se puso cerca del volcán. Bien, en el caso del 4, recuerdan que se funde el manto, pero por el ingreso de volátiles y se produce la disminución de la periodotita, funde, genera basalto, y estos se mezclan con los magmas de la corteza y generan todos procesos de diversificación magmática como vimos. Luego están más o menos los mismos en los arcos isla cuando tenemos placa oceánica con placa oceánica, pero al no haber tanta corteza continental, los magmas no son tan félsicos. Y luego tenemos el punto 2, por ejemplo, o el punto 5, que son fusiones por extensión, son rift, donde se producen fusiones del manto y adelgazamiento de la corteza y generaciones de nuevo fondo oceánico. Son proto-océanos, es decir, digamos, este océano, este 1, pasó por el estado 2. Bien, bueno, más o menos lo que le comenté se encuentra acá, más o menos lo que le di el mensaje, para ir terminando. Si no hay preguntas de la unidad 4, la última de petrología ígnea, vamos a hablar un poquito entonces de lo que viene a futuro. Bien, tenemos que tener presente entonces que vayan estudiando. Yo ya les subo entre hoy y mañana las unidades 3 y 4. Vayan estudiando porque acá a 15 días aproximadamente, luego del fin de semana largo, vamos a tomar el examen de la parte ígnea. El examen va a ser simple, va a ser en forma oral, un tipo ping-pong de preguntas y respuestas. Son preguntas conceptuales, nada complejo. Pueden preguntarle a sus compañeros del año pasado para que no entrar con nervios innecesarios.
Pero preguntamos cosas simples, conceptuales y cortas, como para saber que el curso vaya siguiendo, diríamos, y vayan aprendiendo. En el final ya es diferente, ahí se toma, diríamos, las unidades completas con mayor desarrollo. ¿Estamos? Entonces, lo que sí me interesa es que vayan tratando de ir estudiando las unidades. ¿Estamos? Y para la semana que viene, si no van al campo con yacimientos, eh, vamos a reunirnos en el CENIT y vamos a ver el práctico de IGNIA. ¿Estamos? Ya para darle digamos, un punto final al módulo de IGNIA y ya comenzar luego con la parte de sedimental. Profe, el viernes nos van a confirmar lo del viaje en teoría, ¿no? Bien. Así que ahí podremos dar una respuesta sobre qué hacemos la semana que viene. Ok. Si llegan a ir, ¿es un día el viaje? ¿2 días? ¿Cuánto? ¿No No, saben? son 3 días. En teoría, lo que habían dicho era del 5 al 8, pero bueno, Bien. dependía si le aprobaban ahora. No sé. Ok, sí, entiendo, sí, tienen que tener los fondos. Bueno, los vamos viendo entonces. Recuerden que, digamos, a mí me parece súper importante que viajen, así que no hay problema, pero luego en alguna forma lo recuperamos a la clase, no hay drama. Eso no hay drama. Si hay que dar una clase extra otro día, buscamos el horario y la damos, pero no hay problema en ese sentido. ¿Vamos? Sí, sí, perfecto. Sí, Ok, pero vayan estudiando entonces, ok. porque el examen acá 2 o 3 semanas lo tomamos, pero vamos avanzando con el resto, no es que no vamos a De la hacer. 1 a la 4, ¿no? De la 1 a la 4, yo ya entre hoy y mañana les paso las unidades al grupo. ¿Estamos? Genial. Muy bien, si no hay preguntas, damos finalizada la clase y vemos en el transcurso de esta semana el práctico si lo hacemos la semana que viene. ¿Mm? Muy bien, nos vemos. Listo, profe, nos vemos. Bye Chau, bye, chicos. suerte. Suerte. Chao, profe.